La aprobación por el Parlamento del retiro del 10% de los ahorros de los trabajadores chilenos de las administradoras de fondos de pensiones, AFPs, podría ser considerado por algunos como un gran éxito. Este radicaría en el hecho que quienes cotizan en las AFPs, alrededor de 11 millones de chilenos, podrán recurrir a ese porcentaje menor de sus escuálidos ahorros para su jubilación, con el fin de afrontar el drama sanitario y económico provocado por la pandemia del coronavirus. Actualmente, debido a las medidas de confinamiento para evitar mayores contagios, gran parte de los trabajadores no puede trabajar para proveer el sustento necesario para vivir. Es visto como un éxito, aunque es el dinero de los propios trabajadores, que solo puede ser utilizado por ley en la jubilación. Desde el surgimiento de las AFPs han sido blindadas de tal forma que solo un desastre natural como el actual ha podido horadar ese blindaje. Se pudo doblar la mano al gran capital financiero. Lo cierto es que considerar un éxito la aprobación del retiro de este 10% de los ahorros demuestra una gran debilidad política, porque dicha operación implica avalar las AFPs, legitimarlas, perdiéndose una larga lucha por llevarlas a su fin. El movimiento No Más AFPs, con esta acción en el Parlamento, pierde toda legitimidad. La inmoralidad de las AFPs consiste en que una minoría ha lucrado por más de 40 años con los ahorros de los cotizantes, con el fruto del trabajo ajeno. Los dueños de las AFPs han disfrutado de una vida de lujo gracias a las ganancias obtenidas con el dinero de los trabajadores, a través de inversiones especulativas, acciones y depósitos en paraísos fiscales. La realidad para los trabajadores es bien distinta. Sus jubilaciones dependen del vaivén de las bolsas mundiales, de una verdadera ruleta rusa que en la práctica significará jubilaciones miserables e indignas. La aprobación del retiro del 10% legitima el actual sistema de pensiones y en la práctica hace asumir el costo de la pandemia a nuestro pueblo, en circunstancias que es el Estado el que debería garantizar en estos casos de desastres extremos la vida y la salud de la población. Se requiere una administración política que asegure al pueblo los recursos para una alimentación saludable, un tratamiento sanitario de calidad que cautele la vida de la población en el contexto de la pandemia. Es lo que ha ocurrido en los países socialistas, donde la pandemia ha provocado efectos muy menores a la población. En el socialismo, a diferencia del capitalismo, la salud y vida de los pueblos está en el centro, por sobre cualquier consideración de índole económica. En Chile, esto claramente no es así. El modelo neoliberal sobre el cual está estructurado el sistema jurídico chileno no lo permite. El resultado es elocuente. El nivel de contagios y de muertes por el coronavirus en el país está entre los más altos del mundo. En definitiva, el retiro del 10% de los ahorros solo permitirá dar un respiro a un modelo económico agonizante, gracias al apoyo de quienes justamente dicen estar en contra. Prueba de ello es que incluso parlamentarios derechistas han votado por la aprobación. Las consecuencias de la pandemia afectan a toda la sociedad en su conjunto, por lo que sus costos deberían recaer en todos por igual. Con esta decisión política del retiro, la crisis la asumen los cotizantes de las AFPs, es decir, los trabajadores. Los empresarios y dueños de las AFPs, bancos y financieras seguirán incrementando sus ganancias, reinvirtiendo los dineros de los trabajadores donde más les convenga. Una vez más, el empresariado sale ganando a costa del pueblo trabajador, con el respaldo de la oposición, que se autodenominan de comunistas, de socialistas, de democráticos y hasta de revolucionarios. Lo anterior no resulta extraño, pero que se sumen algunas asambleas autoconvocadas surgidas durante el estallido del 18 de octubre pasado es totalmente inconsecuente. Va contra todo el sentido de las movilizaciones sociales, que solo han sido interrumpidas por el COVID-19. Con esto, la coordinadora de asambleas solo ha logrado fortalecer al gobierno y al sistema contra el que se ha luchado, creando un grave precedente que debilitará las movilizaciones, provocando rupturas y quiebres. Durante el estallido social en la calle no se aceptaba a los miembros de la clase política por ser cómplices y responsables de la crisis en que se encuentra nuestro país. Muchos de ellos que trataron de sumarse en forma oportunista a la protesta fueron expulsados violentamente por el pueblo.
Hoy, a partir de la aprobación del retiro de una mínima parte de nuestras pensiones, de una verdadera limosna, no solo se les aplaude. Hay quienes plantean que se pueden lograr resolver las necesidades del país mediante tibias reformas, manteniendo un parlamento corrupto al servicio del capital. Todo el discurso bonito, pero vacío, de apoyo a los intereses del pueblo se pierde con el aplauso traidor, al considerar la medida de retiro de una parte del dinero de las AFPs como una victoria. La falta de cohesión política de nuestro pueblo, la falta de voluntad por cambios reales y revolucionarios, solo prolonga el fin del capitalismo agonizante. Lamentablemente, la mentalidad de la mayoría del pueblo solo busca mejoras dentro del sistema. Están dispuestos a salir a la calle y luchar por largos periodos, pero sin proponerse cambios de fondo, cambios de esencia. Su lucha se reduce a los estrechos márgenes de la sociedad burguesa, porque es necesario decirlo. La mentalidad de la mayoría de nuestro pueblo es pequeño burguesa. Es una capa social mayoritaria generada durante la dictadura mediante el desmantelamiento de la industria manufacturera nacional. La sumisión del país al capital extranjero ha convertido su economía en extractivista y exportadora de materias primas. Es decir, tenemos una economía de tercera clase y dependiente. No es algo que ha buscado nuestro pueblo. Es el liderazgo ejercido desde los mismos orígenes del país que ha puesto a Chile a los pies de las potencias extranjeras. Todo intento de salirse de esa dinámica en nuestra historia se ha enfrentado a fuerzas entreguistas, traidoras de un individualismo absoluto. El presidente José Manuel Balmaceda, por tratar de industrializar el país, tuvo que afrontar una guerra civil, que finalmente lo llevó a quitarse la vida. Los cambios realizados por el presidente Pedro Aguirre Cerda, orientados en esa misma dirección, fueron desmantelados por gobiernos ulteriores y destruidos violentamente por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Conocemos lo que hizo el gobierno de la Unidad Popular y su presidente Salvador Allende en los 3 años que duró. También fuimos testigos cómo la dictadura y los gobiernos de la Concertación desmantelaron todos los avances alcanzados. Lo que hizo Allende en 3 años, lo destruyeron en 30 años, convirtiendo a nuestro país en lo que es hoy. La clase obrera, que fue pilar de la lucha de nuestro pueblo desde el inicio del siglo XX hasta la época de la dictadura, fue de a poco disminuida por los planes económicos iniciados por Pinochet y continuados por todos los gobiernos hasta la actualidad. En la actualidad es un grupo social de poca incidencia en la lucha de nuestro pueblo. Los planes económicos condujeron a un segundo plano la contradicción capital-trabajo, pasando al primer plano el gran capital frente al pequeño capital. En otras palabras, la oligarquía nacional y extranjera frente a la pequeña burguesía o clase media. Las luchas de nuestro pueblo pueden continuar indefinidamente como ha sido ahora desde octubre del año pasado. Para romper este círculo vicioso, es necesario que la clase obrera se sume a la lucha. Para ello deben empeorar sus condiciones de trabajo y de vida. Eso está en el horizonte. Además de esto, que es vital para hacer las transformaciones reales que necesita nuestro país, la clase media, compuesta por pequeños y medianos empresarios, feriantes, artesanos, empleados públicos, profesores, jornaleros, comunidades mapuches, temporeros, campesinos y estudiantes, deben comprender que la contradicción que tienen con el gran capital alcanzó niveles irreconciliables. El porvenir de la clase media no está en el capitalismo. Su horizonte de progreso y desarrollo es infinitamente más promisorio en el socialismo. Chile no necesita reformas, necesita revolución.